Bien, entonces, continuando con la clase, estamos en el tema 6, que se refiere al análisis y síntesis de sistemas, ¿no? Bien, otro concepto importante después de las funciones que hemos visto, que son funciones discretas y funciones algebraicas, es importante la determinación de la estructura ST. ¿Para qué será esta estructura? Ya hemos entendido qué es determinación. Quiere decir conocer, determinar, saber, ¿no? Saber la estructura ST. Entonces, la determinación de la estructura ST se relaciona con el estudio y la definición de la estructura de un sistema. ¿Por qué ST? Porque se está hablando de un momento específico, o sea, en un momento de tiempo, ¿no? En un tiempo determinado. Si hablamos, por ejemplo, de ST, estamos hablando de este momento. Si hablamos de ST más 1, estamos hablando de un momento después, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en diversos contextos, la estructura de un sistema puede referirse a diferentes aspectos. Entre ellos, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de sistemas de control, teoría de grafos, sistemas dinámicos, ¿no? Acá nosotros vemos en el gráfico, por ejemplo, la estructura de un determinado sistema de control. Y, por ejemplo, este tiene un regulador, dice acá, un actuador, también tiene ciertas perturbaciones y aquí hay retroalimentación a través de un sensor, ¿no? Entonces, este tipo de estructura nos indica, ¿no?, que en primer lugar tenemos qué tipos de control tenemos. Nos va a ayudar a entender qué tipo de funciones son necesarias para poder obtener los resultados. Y por otro lado, determinar la estructura ST. Para determinar la estructura en un momento específico, sí o sí necesitamos este esquema. Entonces, por eso es importante realizar el esquema para poder hacer esa determinación. Bien, tenemos entonces, por otra parte, la estructura de un sistema en un determinado momento, es decir, un sistema ST, puede referirse a los siguientes aspectos. Entonces, entre ellos está el sistema de control. Si estamos hablando de la determinación de la estructura ST, estamos hablando del sistema de control. Estamos hablando de la teoría de grafos. Estamos hablando de sistemas dinámicos. Si hablamos de sistemas de control, estos se refieren a la arquitectura del sistema. Como hemos dicho, en un instante T, en un momento T. ¿Qué quiere decir? Ahora, en este momento, ¿no? Y estos, para poder realizar ese tipo de determinación, ¿no?, incluye la disposición de componentes. Es decir, tenemos que estudiar esos componentes, los sensores que nosotros tengamos, los actuadores, los controladores, depende qué tipo de componentes formen parte de nuestro sistema, ¿no? Por otra parte, sus interconexiones, es decir, cómo se relaciona uno con el otro y cómo se organizan para lograr los objetivos de control, el objetivo de control general, ¿no? Bien, también tenemos la teoría de grafos. La teoría de grafos, a ver, nos indica lo siguiente. En el momento T, puedes representar la estructura de un arredografo en un momento dado, ¿sí? Porque una vez que cambia a otro momento, entonces se tendrá otro tipo de camino, ¿no?, en el grafo, lo que implica las conexiones entre nodos del grafo. Y puede variar dependiendo al tiempo. Debido a las conexiones, puede existir adición o eliminación de nodos, ¿no? Camino más largo, camino más corto, dependiendo del tipo de grafo y dependiendo del momento. ¿En qué tiempo se está realizando? ¿En qué momento se está realizando el análisis? Bien, tenemos también los sistemas dinámicos. Estos sistemas tienen una característica. Su estructura puede referirse a la topología o la disposición de sus interconexiones. Obviamente entre los elementos, en un instante, y hemos dicho si es ST, en un instante particular, en un momento particular T.
Tenemos sistemas complejos, como los modelos de redes neuronales. Ese es un sistema dinámico y complejo, ¿no? Porque dependiendo de las estimulaciones que se le vayan a dar a cada neurona, entonces se emite un determinado resultado y puede cambiar con el tiempo, dependiendo de la evolución de la red, ¿no? Entonces, en forma general, la determinación de la estructura ST, es decir, determinar la estructura en un momento determinado, esto implica, o qué es lo que queremos hacer, comprender, entender y caracterizar cómo se organiza, cómo se conectan, cómo cambian los elementos del sistema. Pero, como es estructura ST, en un momento específico, en un tiempo definido. Y esta estructura es muy importante para comprender la dinámica y el funcionamiento de sistemas complejos. Por otra parte, también nos ayudan a tomar decisiones y dependiendo de estas decisiones, aplicar estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? De control, ¿no? Estamos estudiando sistemas de control. Pero en un instante dado, en un momento dado. Entonces, hay tres conceptos que son importantes. Primero, se habla de sistemas dinámicos, se habla de poder comprender esa dinámica, se habla de poder tomar decisiones en base a ello y que esta estructura se estudia en un momento, en un instante dado. Bien, eso con respecto a la determinación de la estructura ST. Tenemos dos tipos de determinaciones, de la estructura ST y de la estructura de unidad de control. O sea, dos. Aparte de la determinación de control, tenemos que determinar la estructura ST y ahora la estructura de la unidad de control, la estructura UC. Entonces, esta determinación nos dice que, primero, cómo se organizan los componentes. Si estamos hablando de la unidad de control, saben ustedes que la unidad de control está conformada por ciertos componentes. Y estos componentes van a actuar entre sí, se van a ejecutar y van a contribuir al funcionamiento global del sistema. Es decir, nos van a dar todos los elementos que forman parte de la unidad de control, el resultado que nosotros estamos esperando. Bien, entonces, esta determinación podría referirse también a la definición de cómo está organizada, cómo se relacionan sus componentes. Podemos hablar de decodificadores, a ver, ¿de qué más? Circuitos secuenciales, pueden ser registros de control, no sé, ¿no? Diferentes tipos de elementos que forman parte de la unidad de control. Y estos elementos, pues, realizan operaciones de control que son necesarias en el procesamiento de las instrucciones que se vayan a definir. Por otra parte, nosotros tenemos métodos y técnicas para realizar esta determinación, o sea, para realizar y para entender, ¿no?, la estructura, o sea, cómo va a ser esta estructura de control. Entre ellas están tres. En primer lugar está la unidad de control en sistemas computacionales, que son a los que nosotros nos estamos dedicando. Y aquí tenemos, ahí están los decodificadores, ahí están los registros de control, ¿no?, los circuitos secuenciales, que estos nos van a ayudar a tener el control necesario en el procesamiento de, bueno, sus instrucciones que forman parte de él, ¿no? Bien, también tenemos el control de ingeniería, que es otro método. Y este tipo de control implica ¿qué cosa? Nosotros, a través de este control, lo que vamos a hacer es definir la arquitectura interna de la unidad de control. También lo que vamos a hacer es determinar la estructura de la unidad de control. Y esta incluye la lógica de control, por ejemplo, los circuitos o algoritmos utilizados para tomar decisiones, ¿no?
y principalmente nos van a ayudar a ajustar las salidas. Las salidas en base a la función de entradas y condiciones del entorno, ¿no? Como tercera tenemos la estructura en sistemas de comunicación y redes. Bien, estas estarían relacionadas con la organización y disposición de controladores. Si hablamos de estructura en sistemas de comunicación o redes, entonces esto incluye la forma en que se establecen las reglas de control, ¿no? Pues estamos hablando de estructura de sistemas. Por otra parte, también la gestión de acceso a la red, si bien hablamos de comunicación o redes, y la estructura de unidades de control, porque estos nos van a supervisar todo el flujo de datos, ¿no? Esta estructura nos va a indicar el camino que van a seguir los datos. Entonces, la determinación de la estructura de la unidad de control involucra definir cómo se organizan estos componentes. Ya hemos dicho qué componentes, decodificadores, yo no sé, ¿no? Circuitos. Nos ayudan a entender cómo interactúan entre sí, es decir, de uno de ellos qué dato sale, dónde entra, cómo influye, cómo perturba a otro componente, etcétera, ¿no? Y en base a ello, cómo se toman decisiones. Y cómo esta estructura contribuye, esta estructura, la unidad de control, al funcionamiento global del sistema, ¿no? En este caso, de la unidad de control. Bien, nosotros habríamos terminado, bueno, yo habría terminado con mi tema 6, ¿no? Y simplemente se trataba de entender el concepto de análisis y síntesis. Y he puesto en las diapositivas de forma corta, clara y concisa para que se pueda entender de qué se trata y cómo funciona. La próxima clase nosotros vamos a ver sistemas combinatorios, secuenciales y probabilísticos, ¿ya? Pero por ahora, entonces, tendríamos que elaborar la actividad número 9. No recuerdo bien si es la 9 o es la 10, pero bueno, el número que corresponde al tema 6, ¿ya? Bien, entonces les explico de qué se trata. Antes voy a